Hola, hola, estamos aquí en un nuevo episodio de Retro Robótico, el único episodio que tendremos este año y hemos vuelto solo para hablar de la película Masters of the Universe, la que no vi y estamos aquí con Rodrigo el Monarca, que según entiendo tampoco la vio, porque cuando la La quería ir a intenté ver ver, ya la habían sacado de cartelera después de apenas una semana. ¿O no, Rodrigo? sí, así es, vergonzoso debut de Master of the Universe, al menos en Quillota, no sé si todavía en regiones o en la capital todavía está, pero que una película la saquen a la semana es un mal feedback. Duró poco, dijo ella. Bueno, eso está muy en el tono, me parece, del humor que se ocupó en esta película. That What She Said y una serie de chistes, incluso, según he visto en reseñas, de grueso calibre. Sí, yo creo que se fueron al porcino con las referencias. Bueno, pero pese a que no he visto la película y ya no la vi, y posiblemente la vea cuando llegue al streaming, sí vi mucha reseña de muchos youtubers que sigo. Una de las primeras que vi fue saliendo de la sala de cine de André, el noruego de Midnight's Edge. El audio, junto con otro de los contertulios que tiene ahí, que no me acuerdo cómo se llama, pero el odio de ese tipo ya era, pero ya no Igual esto existía. encuentro en todo malo. Sí, después estaba el Critical Drinker, que siempre anda medio perdido cuando encuentro yo se trata de franquicias como esta, no da un poco palos de ciego. Pero a ese le había, entre comillas, gustado. Y después están todos estos tipos que reconocen las falencias, pero siempre dicen que es entretenida, que pudo haber sido mejor, pero que no es peor que cualquier cosa que haya entregado Marvel los últimos años. De hecho, supuestamente es mejor que eso. Pero los números están totalmente en contra de esta película. Bueno, ahí llegó alguien que sí vio la película, Franco Fez, nuestro director y editor en jefe de Mitomano Comics. Bienvenido, Franco. Franco, ¿estás ahí? Bueno, Te invocamos. eh, la gente odia los La magia silencios. de, Ahí está, ahí está, la ahí. magia de Aló, Grayskull te aló, ahí sí. reclama. Ahí sí me escuchan o no. Así es. Fuerte y claro. La Qué magia bueno, del qué bueno. Grayskull Bueno, te no perdamos trajo. tiempo, estábamos diciendo con Rodrigo que cuando él quiso ir a ver la película ya la habían sacado de cartelera en Quillota al menos después de una semana. Yo dije, duró poco, después dije, eso dijo ella, tratando de mantener el espíritu, me parece, de la película de permanente burla. Y ahora tenemos aquí a alguien que sí vio la película, así que no perdamos más tiempo y pasemos Ah, con la reseña de Franco Fez. me estaban esperando a mí. Así que para darle la exclusiva. Oye, así que la película nos invocó a salir de las catacumbas donde estábamos ocultos para hablar de algo excepcional y un fenómeno que igual es extraño, ¿ya? Porque me imagino que ya lo lograron abordar de que en taquilla le ha ido pésimo a He-Man. Así que más allá de, de las expectativas, ¿no es cierto? O las más pésimas expectativas, no creo que nadie esperaba que fuera tan mal el resultado. Bueno, a lo mejor sí. Ya, bueno, primero les voy a hablar de qué trató la película o cómo la vi yo, de mi perspectiva. O sea, yo soy un fan de He-Man desde los años 80, desde cabro chico, pero a lo mejor tengo una visión distinta a otros fans de He-Man. Yo empecé por lo de Filmation, así que para mí el lado más camp, el lado más humorístico de He-Man para mí siempre ha sido parte de su estructura, de su esencia. Y por lo mismo, la película, como tú dijiste, Sergio, tiene mucho de burla también, no sé si de burla, no sé si de burla, tiene mucho de humor y no tomarse muy en serio a sí misma. Sin embargo, igual hay mucho respeto y cariño por el lore de He-Man también.
¿cachai? No es solamente una burla, no es solamente reírse de la franquicia, sino también es mirarla con mucho respeto a los personajes. Es un equilibrio entre ambas cosas, ¿ya? En cuanto al humor, yo creo que en algunas tallas, por lo menos de todas las tallas, un 20-30% estaba de más, ¿ya? Pero está de más porque, no porque el tono sea demasiado burdo ni nada, sino simplemente porque, excepto una talla, simplemente porque es demasiada talla, ¿cachai? Se pudieron haber ahorrado un par. Pero el humor es para mí, como fan de He-Man, más, yo era muy chico, muy niño cuando empecé a ver He-Man. A lo mejor los que tienen más edad que yo lo vieron desde una época más preadolescente y tienen otra concepción y percepción del mismo. Pero desde mi perspectiva estaba muy en relación con Filmation, con el tono de Filmation, y a mí me gustó. Yo lo encontré una buena película, una excelente adaptación, muy buena adaptación. Y yo sé que no está dividido el fandom de He-Man con esto, pero por lo mismo, porque yo creo que hay algunos que a lo mejor se acercan más a He-Man por el cómic o por los juguetes, y de ahí vieron lo de Filmation. Me parece que es tu caso, Sergio, también, ¿no es cierto? Pero en mi caso en particular yo encuentro que estuvo súper bien considerando eso. También incorporaron cosas de todo el universo de He-Man, o sea, sale Karg, que es este villano de la película de Dolph Lundgren, ¿no es cierto?, de los años 80. Sale, yo creo que el Roboto se parece mucho más al diseño de las 2X. Hay otras cosas más integradas del cómic, o sea, es una celebración de todo lo que trata He-Man, pero como base central y tronco lo de Filmation. Ahora, para lo mío no sea solamente ahí o hable yo nomás, la idea es que vayamos conversando en respecto a qué a ustedes les parece, dónde ustedes están de acuerdo con el asunto y por qué no funcionó. O sea, efectivamente, He-Man será algo que es un producto de sus tiempos, estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, en los años 80, donde lo barbárico y lo tecnológico de Star Wars estaban fusionados y estaba en boga. Y después de eso, lamentablemente, no ha logrado sintonizar con público nuevo. O sea, lo que venimos arrastrando, lo que viene arrastrando la franquicia son los mismos consumidores de los años 80, que fue un montón de gente. Pero incluso esa gente, yo creo que muchos nos volvimos, cuando llamas viejos cínicos con los años, y despreciamos cosas con justa razón, y también despreciamos cosas porque nos volvimos así como el abuelo Simpson, o sea, odiamos todo. Así que dejo esa pregunta, no sé por dónde partimos, Sergio. ¿Qué te gustaría que yo contestase con respecto a la película, ya que yo sé que me dice ahora que Rodrigo tampoco la vio? No, bueno, ese es un panorama bastante completo y yo estaba contando que he visto un sinnúmero de reseñas de gente especializada en cine, de gente especializada en coleccionismo, de Mike Bock, que debe ser la voz líder de Motu en Latinoamérica, que incluso también salió de su catacumba como nosotros, solo para hablar de la película. Hace mucho que Mike Bock no se sabía nada de él. Y le quiero dar la palabra a Rodrigo porque sé que tiene que ir a atender otros asuntos mucho más importantes que este, así que antes que se marche Rodrigo, no voy a decir antes que se vaya Rodrigo porque luego tendré que decir eso dijo ella, pero Rodrigo, te cedo la palabra. Ya, ahí está enchufando los audífonos, enchufando, dijo. Eso dijo. Eso es joya. Claramente Master of the Universe es un hijo de su época. Incluso la película, la original, la de Dolph Lundgren, fracasó en su época, también estrepitosamente. Tuvo su revival ahí en VHS. Yo fui afortunado de verla en el cine en su época. Me llevó mi abuelita, que ya no está en estos momentos en este plano. Nos quedamos hasta el final. Pudimos ver a Skeletor diciendo volveré, Frank Langella, que elevó esa película. Y fracasó también, po. El problema ahí es que llevaron a He-Man a la Tierra. No había esta dinámica de Adam con He-Man. No sé cómo se habrá resuelto eso acá. Por las reseñas que vi, no hay una duplicidad entre los dos personajes. Simplemente es Adam con super fuerza. No le cambia la personalidad ni nada de eso. Dicen que es muy parecida a la Thor Ragnarok, lo cual no está muy bien.
Y, y lo otro que también he visto varias reseñas de que al principio el humor era más o menos interesante con este asunto de que trabajaba en recursos humanos He-Man, que creo que después se usa como la escopeta de Chekhov, que cuando pones algo en la trama se tiene que usar. Y eso me habla harto también del tipo de cine que se está haciendo ahora. Son claramente guionistas relativamente jóvenes que trabajaron en un ambiente corporativo, como la mayoría de la gente que tiene un título universitario en estos momentos, quedan hastiados de ese sistema y después tratan la forma de vengarse del sistema cuando hacen les toca escribir y hacer trama, a diferencia de los guionistas que ya estaban mayores en los años 80, que era gente casi como Francisco Coloane, era gente que había vivido vidas complejas, muchos eran veteranos de guerra, otros habían tenido que vivir cuando niños la depresión económica, o muchos tenían diferentes tipos de trabajo y en sus tiempos libres escribían. Entonces como que hay otro tipo de narración que se hace más burgués, podríamos decir, un poco más deslavado quizás en cuanto a vivencias personales y yo creo que eso también afecta un poco al cine actual, pero sí escuché por ahí en unas reseñas que el tipo de humor que hacían al principio era bien interesante, como que no era tanto como glorificando la estrategia que tiene recursos humanos en estos momentos, las contrataciones por DEI que le llaman, que eso es como por inclusión, sino que se reían harto de eso. Y puede que por ahí haya gustado harto, pero no sé para qué lado se fueron después porque no he visto la película. Sí, mira, yo considero, hay que verlo desde el punto de vista no de nosotros como ya ancianos de la franquicia, sino como lo que dices tú, Rodrigo, un creativo que se topra con una franquicia que hace muchos años, desde los años 80, no ha logrado repuntar ni sintonizar con nuevas generaciones. Entonces, y aparte tiene que tener el desafío de que invoque al público clásico, ¿no es cierto? Mantener la esencia clásica del personaje. Si tú haces el ejercicio y consideras eso como tu base para poder montar a lo mejor una película que vale muchos millones, se invirtió muchísima plata para crearla y más encima que corra los menos riesgos posibles en el sentido de que ojalá vaya una gran cantidad de público y incluyendo los consumidores clásicos, creo que el resultado final de esta película cumple con todas las premisas bien. Yo por eso lo considero una buena película. Una película tipo blockbuster, sí. No estoy hablando de que es El Señor de los Anillos, ¿ya? Y creo que aunque hubiesen hecho algo de ese tipo, también le habría ido mal, ¿cachai? Creo que el tono Thor Ragnarok, porque no es Love and Thunder, no llega a ese nivel, al Thor Ragnarok, que dentro de todo lo encuentro una película también de Thor correcta, ¿cachai? Ahí Taika Waititi no se fue a los extremos, tanto como en Love and Thunder, que ya parecía una tontera. Así que el humor es ocupado, ¿cachai? A veces en momentos que son más sublimes o más no sé, más épico, meten humor entre medio y matan un poquito el hype de lo épico, la epicidad. Pero en la gran mayoría de los casos hay escenas muy, muy épicas. Está hablando de una franquicia en base a juguetes, ¿cachai? Y donde las peleas son de las mejores escenas de acción que he visto en mucho tiempo, incluyendo las de Marvel, en relación a coreografía, a conflicto entre personajes. La esencia de los personajes está muy bien labrada. Jared Leto como Skeletor hace una nueva versión, pero logra equilibrar muy bien lo que es la esencia clásica del personaje. O sea, igual es medio payaso y Skeletor es payaso. O sea, quieran o no quieran aceptarlo. O sea, si hablamos del cómic, puede que no, ¿cachai? Pero de ahí en más, siempre ha tenido es medio cínico, irónico, tiene un humor negro. No llega a ser payaso a nivel de que se refala con una cáscara de plátano. Es payaso en el sentido de que tiene una bipolaridad, ¿cachai? Es muy cruel, malvado y todo, pero es muy también inseguro. A veces muy bobalicón, no sé, bueno para agarrar a sobrenombre a sus lacayos. Es lo mismo que siempre. Entonces, Skeletor cumple. He-Man también a mí me cumple muy bien. Ahora, si yo quiero hilar fino como un viejo añejo de los años 80, digo, pucha, He-Man y Adam, el Filmation eran totalmente distintos, era como Clark Kent y Superman.
Pero en este caso, en función a la mecánica de la película, es necesario que sea el mismo por un asunto de los valores del crecimiento del personaje, más allá del poder que se le otorga, él crece como individuo, ¿cachai? Durante la película, y es necesario no justificarlo a través del poder de que él se pega una madurez, ¿ya? Porque al principio empieza a ser muy niño, ¿ya? La trama de la película es que, siendo muy cabro chico, llega Skeletor y deja la embarrada y deja a Eternia destruida, y Adam lo mandan con la espada hacia la Tierra, ¿ya? A algunos no les gustará la Tierra, pero igual dentro de todo son 15 minutos, y más encima también, si a alguien le gusta la película de los 80, hay un nexo con los 80, de hecho sale en un gimnasio Dolph Lundgren también ahí. Y obviamente a lo mejor no lo explican muy bien, pero no siendo criado por sus padres, alejado de sus amigos y todo, a lo mejor hay un cierto infantilismo en el personaje, y hay una cierta inocencia y pureza en él, ¿cachai? Que lo hace ver más infantil, inocente, un poquito tonto, ¿cachai? Como era Adam en Filmation, ¿ya? Así que yo tampoco lo veo como una transgresión. Si insisto que aquí nosotros, y una crítica para los más viejos, nos volvimos demasiado cínicos. A veces criticamos muy bien las cosas, y a veces nos pasamos varios pueblos y suceden las cosas como las de ahora. No vamos a tener una secuela. Lo de Chira, que se perfilaba, y lo de Horda, que se perfilaba por una segunda parte, no va a suceder. Tal vez en nuestra vida, mientras existamos, no vamos a ver nunca más una película de He-Man. Quizás algún mono animado incluso. O sea, la franquicia está un poquito, si no fuera por los juguetes y porque la generación todavía consume juguetes, estaría muerta, ¿cachai? Y hay una cosa muy bonita con la película, no sé si la gente lo ha captado. A través del ojo de He-Man, que es muy inocente y muy de niño, de hecho le pone nombre a los personajes que son nombres ridículos de juguete, ¿no es cierto? Ram-Man y todo eso, Mechanic, le pone nombre desde cabro chico, y cuando se los topa los nombra como son nombres clásicos. Es una simbología a nosotros cuando niños, cuando jugábamos con estos monos también, ¿cachai? Es una representación de nuestro niño interior, jugando y explorando este espacio épico de fantasía que no existe en la realidad, que es imposible. Es un poco extraño también lo barbárico mezclado con las cosas medias como de láser y cuestiones raras. Yo cuando las películas son malas y Hollywood se pasa de raya y mete su política interna, estoy de acuerdo y critico, y estoy de acuerdo con los más ancianos como nosotros criticando estas cosas. Pero yo creo que con He-Man, lamentablemente, muchos se equivocaron. Dejaron de ver porque a lo mejor están traumados con lo que hizo Kevin Smith, ¿cachai? Con las intentonas pasadas, con lo que ha hecho Hollywood con Star Wars y con otras cosas. Y He-Man pagó el pato porque, por último, si hubiese contado con una masividad de los viejos estandartes consumidores de He-Man, a lo mejor habría llegado a una cifra un poquito más alta que esto. Pero se nota que la mitad ya no quiso ni siquiera ir a verla. Así que no es una película perfecta, tiene hartas pifias, pero nos pasamos de la raya nosotros como consumidores de He-Man, y producto de eso, pucha, la franquicia está casi muerta, creo yo. No sé qué opinan ustedes, a lo mejor estoy siendo demasiado trágico, pero así se ve, por lo menos desde mi ojo, que está muy muy difícil de resurgir después de esto. ¿Aló? ¿Qué opinas tú, Sergio? Antes de que me vaya, pero de hacer un alcance. Hay un problema grande que está pasando también justo con la gente que tiene nuestra edad y que tiene hijos pequeños. De hecho, tal vez no a la edad es, bueno, no sabe qué edad puede tener hijos, pero tengo amigos con hijos pequeños y han perdido totalmente, no todos, pero casi todos, la capacidad de concentración. Los reels les pudrieron el cerebro. No pueden ver algo con escenas que duren menos de 30 segundos. Estamos hablando de todo lo que vimos en nuestra época, ya es muy lento para ellos. Es que no es forma que un niño que tiene, no sé, 10 años o menos de 10 años en estos momentos pueda ver un capítulo de He-Man completo, ni de G.I. Joe, ni de Transformers. Incluso yo creo que hasta los jóvenes titanes como que por ahí les retiene la atención, pero de ahí para atrás ya nada. Entonces llevar una cosa ya es un infierno de repente, adaptar el material a cómo lo hacemos serio, lo hacemos gracioso, lo hacemos que se ríe de sí mismo, hacemos una historia en su universo tipo Star Wars, o nos reímos de ella. Da lo mismo en ese aspecto, que podría complacer a los más grandes, pero a los más chicos
no había forma de que les gustara la película o siquiera la quisieran ver. Porque ya ese cine ya no hay forma de captar a esos niños. Tendríamos que reeducarlos de nuevo, sin pandemia, sin celulares, sin computadores, sin clases online, para recién poder atraer público menor al cine, y que pueda haber una de estas cosas que requieren más de la atención que puede tener un pez a ese nivel, ni siquiera un pájaro. Sí, pez. Es verdad. Es verdad en todo caso. Y eso que la película tiene un tono medio Marvel, ¿cachai? Medio Guardianes de la Galaxia, y es bien dinámica, o sea, es un carrusel de principio a fin. Yo creo que tomaron todas esas consideraciones y bueno, resultó, pues, ¿cachai? Pucha, es lamentable, pues, a mí que me encanta He-Man, junto a las Tortugas Ninja, de mis franquicias, que no son cómicos, obviamente, no es Batman ni Superman ni nada de eso. De esa franquicia media ochentera, media del mainstream, mis dos favoritas. Entonces, ver que He-Man nunca logra despegar, ¿cachai? No logra sintonizar, que la gente de nuestra edad también muchos ya se retiraron, se jubilaron de esta cosa. Es lamentable porque, como te digo, los diseños eran muy cerca a los originales, la concepción de los personajes también. Hicieron ahí a Man at Arms medio borracho en algún momento, como que se deprimía porque Eternia quedaba secuestrada y Skeletor destruyó la mitad de la población, ¿cachai? Y a lo mejor mucha gente puede decir, pucha, Man at Arms no es ese tipo de persona. Pero necesitáis darle un arco a estos personajes también, pues no pueden ser unidimensionales. Y Man at Arms está arriba, baja, pero él mismo se eleva y con la ayuda de su entorno. Entonces yo tampoco lo veo como una crítica válida. Yo lo estoy viendo desde el aspecto de un creativo, ¿cachai? A veces nos quejamos demasiado. ¿Qué quieren hacer? Que todos los personajes sean perfectos. Eso es lo que critico a muchos que dicen que la película tiene esto otro, y Man at Arms, y el race swap y toda la cuestión, ¿cachai? Si quieren hablar del cambio de raza de Man at Arms, ni se nota. O sea, si no fuera por el color de piel, se te pasa en 2 segundos y ya es Man at Arms el personaje. Hay actores y que hasta pueden cierto punto interpretar a quien sea, y uno de esos es Idris Elba. El otro podríamos decir que es Denzel Washington, y el otro también es déjenme hablar algo a mí también. Sí. Si no me voy. Dale. Me llevo la pelota. Dale. Me llevo la pelota. No, quiero saber a qué se refiere Franco Fez con los personajes perfectos. Eso es que, a ver, yo he visto en crítica de fanáticos, ponte tú, de He-Man, que ven que He-Man no puede tener falencias, no puede tener cuestionamiento, no puede tener un arco de crecimiento, ¿cachai? Tiene que empezar ya He-Man como con un grado moral intachable, o no aprender de sus errores, ya aprendió todos los errores. Y ya está nomás, ya es un ser que no tiene curva de aprendizaje, y creo que está bien. Si tú lo veías así porque desde niño lo viste así, lo entiendo perfectamente, pero a mí encuentro mucho más interesante que el personaje se le plantee una curva de crecimiento, de aprendizaje, de sus errores, de cuestionamiento, sin que eso vaya en contra de su esencia, ¿cachai? Y creo que eso pasa acá también, po. Y creo que es válido. Yo habría tomado la misma decisión que tomó el director, eso lo puedo decir. Bueno, en base a todas las problemáticas que te tiran encima de una franquicia como He-Man, que es una franquicia ultra problemática, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que, claro, en la película de los 80 con Dolph Lundgren, hay un He-Man que ya está formado completamente, no hay un Adam y un He-Man, está He-Man. He-Man lleva bastante tiempo siendo He-Man, aparece y hace lo suyo. Ahora, lo que yo creo es que la crítica puede ir más por el lado, por lo menos de Man at Arms, que ya se está cayendo en ciertos tropos que han cansado mucho ya. Indiana Jones es un viejo fracasado, deprimido, que tiene que venir una girl boss a sacarlo de su depresión, y que ya después tenemos a Luke Skywalker, que es otro viejo deprimido, cansado, derrotado, que tiene que venir una girl boss a sacarlo de su depresión. Después está Man at Arms, que es otro viejo deprimido, derrotado, alcohólico, que tiene que venir una girl boss Tila a sacarlo de su depresión. Entonces yo creo que el aburrimiento de que estamos siempre repitiendo ya los mismos tropos, y que a un personaje masculino que lo teníamos como un gran guerrero, como un gran maestro, está ya que ya es un tropo reduzcamos al personaje masculino fuerte, patriarca, maestro, a un chiste,
para elevar a los otros personajes. Ahora, si tú me dices que a diferencia de estos otros personajes, porque igual podemos decir Luke se redimió después, ¿verdad? Peleó con Kylo Ren, aunque era una proyección casi holográfica, o Indiana Jones no sé cómo se habrá redimido, pero porque la otra lo trajo de vuelta de un puñetazo al futuro, al presente de ellos, cuando él se quería quedar en el pasado. No sé cómo, pero si efectivamente Van a Tams después se redime, y me parece lógico en todo caso deprimir, porque volvamos, Thor también, Thor se puso deprimió, se puso gordo, Sí. entonces, pero eso fue muy interesante en Thor, porque si después Thor perdió a su padre, perdió a su madre, perdió a su hermano, perdió a la mitad de los asgardianos cuando llegó Thanos a la nave y los mató a la mitad, y después la otra mitad de la mitad se desapareció con el chasquido, tienen que haber quedado como 10 asgardianos. Bueno, si había alguien que se podía deprimir, que podía tener derecho a deprimirse y ponerse gordo, ese era Thor. Pero después lo sacaron de eso. Ahora lo que hizo Taika Waititi, pero nos estamos metiendo en otra discusión. Porque yo, como te digo, conozco la reseña y lo que han dicho de la película. Porque, por ejemplo, tú dijiste que tú considerabas me parece medio autoflagelante decir que las personas arriba de 40 y tantos años como nosotros estamos siendo cínicos, cuando yo he visto que una de las críticas hacia la película es que la película es cínica. Porque ahora hay gente que la defiende y dice, no, esto no es cínico, porque es más bien una burla autoconsciente, ¿verdad? Porque la burla autoconsciente, como la que también pasaba en Barbie, nos reímos de los elementos ridículos de los años 80, pero nos tomamos en serio el mensaje, el corazón del personaje, esto de la superación, de que se pueden tal vez resolver los problemas no con puñetes y espadas, sino con recursos humanos, pero que por ahí va la cosa. Entonces, una obra cínica te diría, esto es ridículo, ¿cómo pudiste gastar dinero en estos juguetes cuando eras niño? Una cosa que también es sumamente maligna, burlarse de cómo te gastabas tú tu dinero cuando eras niño porque eras un niño, o cuando tus padres se gastaban dinero en comprarte juguetes que tú querías siendo niño. Entonces, una obra cínica te diría, estos juguetes son tontos, juguetes son estúpidos, y tú fuiste un estúpido porque te gustó esto, y ahora nos vamos durante 2 horas, 15 minutos a burlar de tu estupidez. Entonces, eso sería una obra cínica. Al parecer esta película no lo es, sino que sería una obra autoconsciente, que diría, esto es completamente ridículo y por lo mismo nos encanta. Entonces vamos a trabajar en base a eso. Ahora, ¿por qué entiendo Claro. que hay gente, fans más acérrimos, que no es mi caso, porque yo soy menos como grave con respecto a este tipo de cuestiones, porque yo siempre he sido y he dicho que yo soy un tipo que cuando me presentan y me dicen y veo señales de que algo no es para mí, simplemente agarro mi abrigo, me pongo mi sombrero y me retiro. Entonces no llego al nivel de ir a despotricar y de enojarme y de enfurecerme y de decir que no compro más ni una figura de Masters of the Universe, porque no es así. Pero sí sé que yo hasta el día de hoy no he visto Revolutions y Revelations, porque de todo lo que supe en su momento, vi que eso no me iba a gustar y prefiero ahorrarme el mal rato. Lo mismo con esta película. Entonces, yo creo que de parte de gente como Mike Bock y otros fans mucho más acérrimos, de hueso colorado, he escuchado que han dicho, nunca había oído ese término, y ellos creen que sí la película es cínica, y sobre todo se afirman hablando del que es algo vulgar la película, y que aprovechándose de los nombres de los juguetes clásicos y esos undertones sexuales, que del fisting y de darles cabeza, el Gimme Head de Ramman y todo eso, que el tono del humor es un poco subido de tono, y eso se puede sentir cínico porque te rompe la ilusión de la infancia. Porque en la infancia, sobre todo los que éramos latinoamericanos y con estas figuras, nunca yo dije, fisto, ja, 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 eso es es una alusión al fisting, a la práctica del fisting. Claro. O Ramman, eso también tiene que ver con algo, nunca lo pensé. Quizá en inglés los niños de habla inglesa tampoco lo pensaron, y menos los niños que éramos hispanoamericanos pensábamos ese tipo de cosas. Entonces me parece como fuera de lugar hacer esos chistes ahora, que se nota que son los típicos chistes como para ser edgy, porque
una cosa que decía Rodrigo hace un rato, parece que también tenemos una serie de guionistas que son edgelords, entonces tienen que estar como, Sí, si no agregamos estos chistes subidos de tono, y nosotros, es la típica estrategia de yo me voy a reír antes de mí mismo, antes que tú te burles de mí, entonces te voy a quitar como la capacidad de burlarte de mí, porque yo mismo me voy a burlar de mí, antes que tú lo en puedas. The Voice, en The Voice se notó mucho eso. Yo no sé cómo será el guión del cómic o los diálogos del cómic, pero si en Chile tenemos los chistes del pico, en Estados Unidos eran los chistes del as. Todo as, todo por el poto, todo como los argentinos, por el orto, todo era 20 referencias al orto en 2 líneas de guión. Y sí, pues acá no lo pudieron hacer porque es más para niños, como, o sea, para todo espectador, pero si hubiese sido por ellos lo hacen. Bueno, ahora, Sí, sí, pero ahí yo podría decir algo en torno y lo que dije en un principio. En el humor se pasan tres pueblos a veces y es lo que me refería a lo que dice Sergio. No era necesario esos chistes tanto, bueno, a lo mejor uno o dos de Fisto puede pasar, ¿cachai? A lo mejor hasta yo mismo como guionista los pasos. Pero hacen demasiados chistes en torno a eso, a lo otro. De hecho, hay uno de Skeletor también con la espada, simulando que el aparato genital, no sé. El asunto es que ya, todo bien, a lo mejor Mike Bock puede decir eso, pero está errado también porque es un 5% de la película, un 3%, un 2% diría yo. Ni siquiera es algo central, ¿cachai? Entonces, si tú te agarras de un 2%, 1% de lo que una película, tu visión es sesgada, es muy sesgada, ¿cachai? Tú tienes que analizar la totalidad del asunto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa crítica. Yo mismo habría sacado varias escenas o por humor burdo o porque sobraba el humor, pero eso es un porcentaje muy menor de lo que es realmente la película, el desarrollo de personaje. Hacen He-Man querible, ¿cachai? Que es una cuestión que cuesta a veces mucho, porque si lo agarráis de su rol perfecto y Boy Scout, lo mismo que pasa con Superman, a veces cuesta mucho en la sociedad actual de que la gente enganche con eso. ¿Cachai? Entonces vuelvo a insistir que el cinismo de nosotros va en que no en el asunto de que nos enojemos porque esto no se respetó. De hecho, en Revelation hay un asunto grave que es como que Tila toma el mando y ridiculiza un poquito al sexo masculino y a He-Man y toda la cuestión, y ahí desconstruye todo lo que es la esencia de la franquicia de por sí. Aquí son un par de chistes desubicados que para ningún momento ponen en jaque el tono y la epicidad y la potencia y el desarrollo de los personajes. Así que yo creo que Mike Bock ahí equivocadísimo, si es que fue su crítica solamente centrada en eso. Es que el problema con eso es que pueden haber dos chistes, pero si tú en una cosa, o sea, si yo tengo una rutina de humor blanco, una rutina en el Festival de Viña de 1 hora de humor blanco, pero de repente te tiro un chiste grosero y sexual, mi rutina va a ser recordada por eso. Entonces, yo creo que ese es el inconveniente, que puede ser Es que a mí no me pasó, una cantidad mínima. Yo dije, ¿sabes que la escena es ubicada? Y de ahí a los 2 segundos se me olvidó porque me entregaban una escena épica digna de He-Man. O sea, digna de He-Man. O sea, Por eran eso los juguetes. eso es lo que te hace preguntarte, ¿era necesario? ¿Por qué lo hacen? Entonces, No, pues no era necesario. No era necesario, pero no me arruina la experiencia. Entonces yo creo que los más viejos rasgan vestiduras, así como los judíos rasgan vestiduras por esto, y no es para rasgar vestiduras, es exageración. Una pregunta. Y ahí yo creo que es un error que critico a mi generación. Tengo entendido que al final sale Chira. ¿Crees tú que habrían ocupado el mismo tono en una película de Chira que el que usaron acá? ¿Crees que se habrían burlado del nombre de Chira también? ¡Guajaja! Se puso Chira. ¿Habrían hecho chistes con la espada de Chira? No, pero no le dimos ni la oportunidad de tener una segunda parte, así que el chiste va sobre nosotros. Por eso me pregunto yo, para porque es gracioso porque hay un doble estándar siempre también ahí. O sea, creo que siempre ha pasado eso en todo caso. Igual Chira es una franquicia casi totalmente distinta porque incluso no tienen los derechos, hay un problema ahí de derechos y todo el asunto, pero al final el fracaso de He-Man en estos momentos, que supuestamente costó $200 millones y recaudó $88 millones, o sea, es un completo fracaso. Sí. Estrepitoso, va aparejado, y es una cosa no solo inherente de He-Man. Vimos un fracaso estrepitoso del Mandalorian y Grogu. Hoy día vi un video que decía que Star Wars ha perdido el 80% de su audiencia,
ya sabemos que el MCU está pero en sus últimos estertores de vida y que están ajustándolo todo para regresar con estas últimas películas con Doomsday y Secret Wars, pero el MCU hace rato que se está yendo al tacho de la basura. Y por otro lado, son todas franquicias antiguas que tienen 50, 60 o más años. Star Wars está de salida prácticamente, como decíamos, puro fracaso. Sí. La primera Pero película es que en 7 años fracasa, la primera película en 7 años fracasa, y todos dicen que es más bien un capítulo extendido, un side quest del Mandalorian. Después tenemos Doctor Who quedó en hiatus, echaron al showrunner, está en pausa prolongada, sin ningún rumbo operativo. La BBC canceló ese especial de Navidad que siempre hacían. El Doctor Who en stand-by. Star Trek, de momento se finalizó, se canceló la serie que tenían de Starfleet Academy. Segunda temporada, se termina con eso, y según entiendo también está en pausa indefinida en la televisión, y al parecer no hay planes para hacer más películas. Indiana Jones, me imagino que esa franquicia murió a menos que la rebooteen con otro actor. Y así vemos, estamos siendo testigos, y lo habíamos hablado con Franco Fez hace unos días atrás, de que tal vez ya es hora y es bueno que mueran todas estas franquicias, y todas las franquicias no son para siempre. Piensen en los Picapiedras. Los Picapiedras murieron. Scooby-Doo, ya prácticamente con ese show de Vilma que hizo la India de la Kelly Kapoor, creo que se llama, de The Office, prácticamente terminó por matar a Scooby-Doo. Entonces, no todas las franquicias están diseñadas para durar para siempre. Y finalmente lo que pasa, ¿por qué He-Man o por qué existe la película de He-Man? Porque Mattel quiere seguir vendiéndole juguetes y vendiéndole juguetes y figuras ¿a quiénes? A nosotros, a los viejos que tenemos plata, a los buenos de 40 y tantos años que tienen plata para gastarse en la última figura de He-Man de Mondo que sale $300. Entonces, eso es lo que quieren hacer, y quieren seguir manteniendo la franquicia viva por esos temas, por ese asunto simplemente de vender los juguetes. Se reduce de nuevo. Es que ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Sergio, pero tampoco le conviene a la franquicia que quedarse solamente con los viejos estandartes consumidores de los juguetes, porque nos vamos a morir un loquito. Es que los niños ya no compran juguetes. Es que da lo mismo, porque los niños no compran juguetes. Y de eso viene Toy Story ahora. En la Toy Story ahora el tema es que una tablet o un sistema de juego que no tiene que ver con cómo jugábamos antes. Entonces, básicamente, es que yo creo que la intención pasa en todo tipo de juguetes, en todas franquicias. Los niños no compran juguetes de nada, ningún niño está jugando con juguetes, solo las figuras de acción son para coleccionistas adultos. Y las niñas juegan con juguetes hasta cierta edad y también leen, y por eso se ha cambiado todo el mercado también. Claro, el mercado literario. Los se volcaron al videojuego. Claro, más allá de los juguetes, que la franquicia se mantenga verde, ¿cachai? Que salga un videojuego, que Superman He-Man sea un personaje inserto en la cultura actual, esté ahí en la palestra. Esa era la intención, porque claro, lo que dicen ustedes es cierto, también los juguetes ya no se consumen tanto, pero a lo mejor se consumirá un videojuego, un juego de cartas, anda a saber tú, pero claramente el concepto de He-Man no logra conectar con la audiencia actual. Lo barbárico, con lo que hablábamos recién, con lo tecnológico, es algo sumamente complejo que no ha salido de la burbuja de los años 80. Así que, bueno, y hay una pregunta ahí con ustedes. ¿Opinan que en algún momento se podrá volver a ver a He-Man en un rol así protagónico en el mainstream, o definitivamente fue una burbuja que no va a volver? Y yo creo que es una burbuja que no va a volver, porque si vemos los ciclos de creación en los años 80, lo que nos llama, lo que vimos, eran muchos, no eran reboots ni eran copias, eran tramas inspiradas en los intereses de los creadores que estamos viendo en esa época. Spielberg, Lucas, CMX, todo eso está mucho inspirado en las series de estas como de matiné de los años 30 o 40. O sea, hay un lapso como de casi 40 años, 50 incluso a lo más, entre el material original que estos creadores vieron versus cuando tuvieron la edad y los presupuestos necesarios para poder producirla en los años 80. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el final más o menos de ese ciclo. Ya no quedan más franquicias que explotar. Estamos a punto de llegar a los 50 años de los años 80, falta muy poco,
y yo creo que necesariamente estos son los últimos extractores que están de lo que hay, ya no hay más, no hay de dónde más sacar leche, no, la vaca ya murió, está muriendo la vaca. Y lo que se va a venir tal vez es un revival también, unos 30 o 40 años más atrás, o menos en realidad, porque ya es casi como una copia de la copia, pero el cine, si lo ven, el cine de los años 2000 es súper bueno. No fue apreciado en esa época tal vez, pero si vemos las franquicias son cosas que los niños de ahora, me he pasado con mi hija, las pueden ver, las entienden, les gustan y están bien construidas. ¿De qué franquicia estamos hablando? De partida la máxima Señor de los Anillos, lo máximo, no, de ahí dicen todos que empezó en declive la cultura popular. Está Pirata del Caribe, las Spider-Man, La Momia, La Noche en el Museo, o sea, hay hartas, y se los ven, también son como copias de cosas más antiguas, pero con una forma más moderna de narrar. Yo creo que para allá va la cosa. Matrix, imagínate, Matrix también fue una gran franquicia moderna para esa época y actual, así que yo creo que para allá va la cosa. Se está yendo esto, no hay nada más. Y lo último que va a hacer tal vez Highlander, y los fans de Highlander están súper enojados porque ocuparon el tema Highlander en esta película. Bueno, yo quiero dar mi opinión. ¿Y qué opina Sergio? Con otro ejemplo. Los Transformers. Los Transformers son similares a He-Man en el sentido que son una línea de juguetes diseñada, por supuesto, para vender figuras con su consecuente serie. También, como pasó con He-Man, primero se diseñaron los juguetes, primero estaban los juguetes, después se contrató gente de Marvel, ellos llegaron, no me acuerdo en estos momentos el guionista específico que inventó los nombres de Optimus Prime y Megatron y todo eso, pero fue gente de Marvel que le dio personalidades, que hicieron las fichas, que les dieron nombres, pero estaban los juguetes originalmente. Ahora, a diferencia de He-Man, Transformers tuvo una película que impactó a toda una generación con la muerte de Optimus Prime y de varios otros personajes importantes que lo vieron con la mentalidad de que necesitamos hacer espacio para más juguetes. Ahora tenemos que vender a Rodimus Prime y a Galvatron, porque todos tienen a Megatron y Optimus Prime. Entonces, también hubo una película de He-Man en los cines, que era la película de He-Man y She-Ra, que no me recuerdo cómo se llamaba, El secreto de la espada, me parece. Que era básicamente un capítulo, eran como 3 o 4 capítulos de la serie de She-Ra o de He-Man, que las pusieron y las hicieron como película. Yo de hecho la vi como 3 veces y me tenía que tragar antes a la película El Pequeño Pony. Entonces, primero fue con mi hermana chica y veía, y después cuando fui por mi cuenta tenía que ver la película del Pequeño Pony, porque en esa época daban 2 películas, les llamaban, no sé, hasta los rotativos. Entonces, la película estaba constantemente pasando y tú entrabas en cualquier momento. Así eran los cines antes. Entonces, a diferencia de He-Man, una vez que los Transformers salieron con su primera película el 2007 de Michael Bay, donde estaba metido Steven Spielberg también, fue un éxito absoluto los Transformers del 2007. Y de ahí vinieron, después de los Transformers del 2007, vino de la 1, después vino la 2, después vino la 3, la 4, la 5, la hasta que llegamos a Bumblebee, que la dirigió este mismo gallo que dirigió la de He-Man, y que me parece que por eso le pasaron esto, porque la de Bumblebee fue muy bien criticada y dijeron que era una de las mejores, porque Michael Bay tiene un estilo muy particular y se empezó a ir por el caño. Pero había algo, sí, si ustedes piensan, Franco Fez, que la vio, y no sé, supongo que viste la de los Transformers, pero te hace pensar que el Megatron de las películas de los Transformers es en algo similar al Skeletor de esta película de Masters of the Universe. ¿Te parece que el Optimus Prime de la película de los Transformers es en algo similar a He-Man o a Man at Arms en estas películas? Yo contesto al tiro por ti, no. Megatron era un weón que daba miedo, un weón imponente, que no hacía chistes, que no se burlaban de él, que partió a un Autobot allá en 2 en la primera película. Y Optimus Prime era un guerrero salvaje que despedazaba a Decepticons a diestra y siniestra, que de hecho no se parecía mucho tampoco al Optimus Prime benevolente, al líder de los dibujos animados. Era porque aquí Michael Bay, que es un buen militarista y que le encanta toda esa cuestión, los puso como guerreros, como realmente hueones que estaban viviendo millones de años de guerra y de batalla en Cybertron. Entonces,
Y si lo piensan, las películas de Michael Bay, sin embargo, están llenas de chistes y de estupideces y de chistes de grueso calibre, aún peores que probablemente los de esta película. O sea, me acuerdo que había una escena donde la mamá de Sam Witwicky fumaba marihuana y se volaba, y los perros que tenían se ponían a fornicar, y Sam Witwicky también al mismo tiempo era un hueón bueno para nada, un estúpido, tenía comedia física, se caía, la Megan Fox estaba ahí para hacer puro a traer al Mel Gaze, y a pesar de eso, de todo eso, como que la comedia venía de los humanos y de las interacciones, pero nunca de los propios Autobots, nunca de los Transformers. O sea, en ningún momento salía Optimus diciendo a Bumblebee, oye, mira qué tonto que soy un camión, ajá, yo soy un camión y tú eres un Volkswagen, pero ahora eres un Camaro. Entonces no se reían ni se burlaban de eso. Esa es la diferencia. También creo que eso ayudó a que las películas perduraran, a que una franquicia siguiera, y convengamos que si hay un juguete que ha seguido siendo popular y comprándose y todo, y que yo creo que siempre va a tener un engancho, va a ser interesante para los niños y las niñas, son los vehículos de juguete, los carritos. Tenemos un amigo que colecciona carritos, y si esos carritos además se transforman, mejor aún. Y hasta el día de hoy, y tú lo ves porque hay muchos bootlegs de Transformers, se sigue fabricando mucho Transformer chino, y que siguen estando no solo los oficiales, que son carísimos. Entonces ahí yo creo que hay una cosa interesante que no le he visto que la ha hecho nadie, no me estoy dándolas tampoco de nada, pero no he visto ninguno de estos reseñadores, ni críticos de cine, ni coleccionistas que diga, oye, pero ¿cómo funcionó esto con los Transformers? Que nacieron en la misma época que He-Man, bajo los mismos conceptos, las mismas premisas. Incluso habían figuras de He-Man que eran como Transformers. Y estaba Rio Blast, por ejemplo, que estaba Dragstore también. Mechanic no, ¿cómo que se llama este otro? Que yo lo tengo. Se extiende como el perro dinamita. Bueno, se me olvidó en estos momentos cómo se llama ese tipo. Pero habían varios que eran como, habían otros que eran como unos trompos también. Y después habían unos dinosaurios que eran como los Dinobots, pero eran como dinosaurios cyborg, casi cuando la franquicia estaba muriendo. Entonces eso me parece interesante de analizar, el fenómeno de los Transformers contrapuesto a lo que pasó con esta película. Y yo creo que aquí murió He-Man. Yo creo que va a morir durante un buen tiempo, a menos que hayan unas reestructuraciones y unos ciclos sociales, sociopolíticos, geopolíticos, no sé qué, que vayan a hacer que sea relevante de nuevo. Pero si lo pensamos, el He-Man fuera de los juguetes, cuando llega al mass media, es la era de Filmation, que fue la época dorada de He-Man en 1983. Después que se canceló, porque duró solo un año, pero tuvo 130 episodios. Pero de ahí vienen los reruns, ¿verdad? Se la siguen transmitiendo por la tele. Pero Filmation, la serie de He-Man y los Amos del Universo, es de 1983. De ahí transcurren 4 años hasta la película, que ya se decía, la película del 87 con Dolph Lundgren y Langella, ya se decía que esa película había llegado tarde, y estaban apostándolo todo por esa película, que revitalizara la franquicia, poder vender las figuras de esa película, de los personajes originales que salían ahí, pero llegó tarde, 4 años más tarde, en 1987, pasamos del 83 al 87. De ahí se dijeron, ¿qué hacemos con esta franquicia? Volvamos a los inicios, porque en un inicio, cuando se diseñaron los juguetes, estaba el He-Man militar, que tenía cabeza de tanque, estaba el He-Man espacial, que era como Boba Fett, y estaba el He-Man bárbaro. Entonces alguien dijo, volvamos al He-Man espacial, más sci-fi, y ahí llegan el He-Man del futuro, las nuevas aventuras de 1990. O sea, pasan 3 años desde el fracaso de la película de Canon Films de 1987. Y de ahí esa serie sacó también figuras, pero eran más pequeñas, eran muy inferiores comparadas a la del He-Man original. No le fue bien tampoco a las nuevas aventuras de 1990, y de ahí nos largamos 12 años hasta He-Man 2000X, que se le llama, que es del 2002. Esa también sacó figuras, y esa creo que ha sido de todas la mejor serie. Esa es la mejor serie en cuanto a diseño de personaje, a reimaginar el mundo, el lore, y los juguetes también. Estaban metidos los Four Horsemen ahí, que son los diseñadores de Mattel Premium, escultores topísimos. Y después también fracasó, pese a todo lo buena que era, y de He-Man 2000X del 2002 nos pasamos nada menos que 19 años.
19 años hasta la llegada de Netflix con Revelation. Y de ahí, después de ser, porque tampoco le fue muy bien, pasan 5 años y llegamos a la película de Hollywood del 2026. Entonces, ahora, digamos que de no ser por el gran hiatus que tuvimos de 12 años entre las nuevas aventuras del He-Man del futuro y el He-Man 2000X, hay un promedio como de 4 o 5 años en que He-Man entra en hibernación, excepto desde el He-Man 2000X hasta la de Netflix, que fueron casi 20 años en que no pasó nada con He-Man y que sobrevivió en base a la plata de los coleccionistas. Y ahora puede que pasen 4 años, entre 3 y 5 años para que veamos otra adaptación, otra serie, otra película, o puede que nos mandemos 20 años más y ya no vamos a estar muchos de nosotros vivos para ese entonces. Esa es mi evaluación al respecto. Sí, ahí hay una salvedad, Sergio. Skeletor en la película, si bien tiene algunas frases que abordan un poquito más el humor, ¿cachai? Él en ningún momento se cae como un personaje que se burla de sí mismo. Y también en la película da bastante miedo, o sea, es un personaje que inspira respeto y temor, más allá de que tiene algún alivio cómico entre medio. O sea, es un villano, es un buen villano, está bien hecho. Así que si algunos críticos por ahí andan diciendo de que no, que es pura payasería y todo, no, eso es mentira, eso no es real. Skeletor en la película sí da miedo y sí es una real amenaza. Y en cuanto a He-Man, es un ser barbárico en parte, o sea, hay una escena que puede ser incluso polémica para la gente que le gusta el He-Man más pulcro, más bueno, más Boy Scout, donde en la montaña serpiente le quita un cacho a Goatman y lo apuñala en el cuello y después le manda un uppercut y lo tira de la montaña serpiente hacia abajo, hacia la lava, ¿cachai? Que puede ser algo extremadamente agresivo, muy parecido a lo que me acordé, lo que dijiste tú, lo de Optimus Prime cuando corta por la mitad uno de los Decepticons, ¿cachai? Por eso yo vuelvo a insistir, a lo mejor estoy un poquito más por un lado de la corriente que de otro. Yo encuentro que esta película dentro de todo fue correcta, fue un buen intento, Oye, un intento sincero. Antes de que, porque se nos está yendo el tiempo, yo te quería hacer una pregunta ya que la viste. Mira, una de las cosas que yo no puedo evitar analizar, siendo nosotros guionistas y escritores, es el guión. Entonces, yo espero que el guión tenga una estructura y una lógica interna. Entonces, yo de algunas reseñas que vi, sé que Skeletor ataca a He-Man, lo mandan a la Tierra a los 10 años, me parece, y luego lo vemos a los 25 años. ¿Es correcto eso? No sé cuántos años tiene, pero claro, lo manda chico, el que es como cabro chico, Adam, Ya, y entonces, claro, pero, y lo vuelve. entonces yo me preguntaba si acaso aparecen quiénes criaron a He-Man, a Adam, con quién vivió, llegó a un orfanato, lo adoptó una familia, o simplemente aparecemos, ya está trabajando en recursos humanos y no sabemos nada de su familia, si tiene parientes, si tiene familia adoptiva como Superman que lo adoptaron los Kent, no se sabe nada. No. Ahí hay un error, ahí no sé si es un error, pero hay una omisión grande de la película, ¿cachai? Es una omisión que claramente te hace tener cuestionamientos, ¿no es cierto? Cómo se crió, por qué si tuvo un orfanato, lo pueden haber explicado, no explica nada de eso, ¿ya? Claro, porque todo eso, o sea, cuando nosotros construimos mundos como escritores, como guionistas, aunque haya cosas que no estén, como decía Tolkien, quizás Rodrigo se acuerde de Tolkien, que decía que el escritor, el guionista, tiene que conocer todo el iceberg, aunque solo los lectores, los espectadores vean la punta. Entonces, aquí, eso cuando uno comienza a preguntarse, porque lo vi en un crítico, alguien que reseñó, decía, bueno, ¿y qué pasa con los padres de Adam en la Tierra? ¿O creció solo desde los 10 años? ¿O estuvo en un orfanato? ¿Quién le pagó la universidad? O sea, como apareció un niño sin ID, sin seguro social en Estados Unidos. Claro, y me va a decir, no, es solo una película tonta para ver a tipos en taparrabos golpeándose y sci-fi y Trap Joe está bacán, pero ¿qué pasa con la historia misma? O sea, yo exijo un poquito de que me den una lógica y que la historia esté bien contada y bien estructurada. Ahora, yo no sé por qué lo mandaron a la Tierra, yo sé del lore, o sea, Marlena, la madre de He-Man, es terrestre, es una astronauta que llegó a Eternia, entonces de repente pensé,
quizás Marlena de alguna forma tenía comunicación o por la magia, etcétera, puede mandar a He-Man con sus abuelos maternos, los padres de Marlena, porque Marlena tampoco, ningún personaje existe en un vacío, todos los personajes, por eso Spider-Man es tan interesante, porque está la tía May, está Harry Osborn, está MJ, entonces hay una serie de personajes secundarios. Y por eso la película de la Capitana Marvel también fallaba, porque la Capitana Marvel después de irse al espacio volvía a la Tierra y solo iba a ver a su amiga que con la que era piloto de aviación. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y Carol Danvers cuando se fue raptada por los alienígenas y se fue al espacio? No tenía abuelo, no tenía hermano, no tenía primo, no tenía tío, no tenía papá, no tenía mamá, que llegó a la Tierra y solo fue a ver a su amiga nomás. Entonces ahí tú dices, ah, no, pues eso es por el guión, eso es por el plot, eso es por conveniencia de lo de que tenemos 2 horas o de la historia que queremos contar, y dejas de lado toda esa dimensión que es importante para los personajes, sobre todo cuando estamos hablando de una historia que es importante con respecto a la familia. No es He-Man, que He-Man existía, sí. el error de la película de Canon del 87 era que He-Man aparece completamente formado, sin filiaciones, sin Ray Randor, sin Marlena, sin Orco, sin ni una de esas cosas. Entonces, es como a Superman le quitas, incluso en la película de James Gunn, está Al Paila Kent y están vivos. Entonces, son personajes que también se definen por sus filiaciones y sus relaciones familiares y sus amistades y todo eso. Entonces, que tú me digas, Adam creció en la Tierra, trabajaba en esta cuestión y luego vuelve a Eternia, y ¿a quién dejó atrás? Porque es como si yo ahora, después de 15 años, pudiera volver cuando era un niño a donde yo estaba. ¿Y qué pasa? Quizás tenía novia, quizás tenía amigos, pero me vuelvo a Eternia y chao con la Tierra y con todos los parientes y todos los amigos que pude tener. Para mí esas son cosas, sí. Yo lo abordo no como espectador, porque seguro que el espectador, muchos de ellos y con toda y con justa razón, dejan el cerebro en la entrada y van a disfrutar el espectáculo. Pero algunos de estos espectadores salen y se preguntan este tipo de cosas, que es pega de nosotros, porque uno siempre ha un sueño así como, hoy si yo fuera guionista, etcétera. Porque, por ejemplo, no sé, alguien dijo que quizás tuvieron miedo cuando la reacción fue como, He-Man pasa en la Tierra, todo esto es en la Tierra, no queremos ver la Tierra. Y quizás esas escenas que yo estoy diciendo de He-Man teniendo familia, siendo adoptado, teniendo unos padres, quizás está y la cortaron, la sacaron, no sabemos. Quizás puede ser. Quizás lo editaron fuera para darle más ritmo y para eliminar el metraje de una película que ya era larga, de 2 horas y cuarto. Entonces quizás está y lo sacaron. Quizás puede que esté, pero en definitiva lo que se vio no está. Y si no está, no existe. Ojalá que lo tiren a Amazon, y si esas escenas están, las devuelvan, porque podría enriquecer mucho la historia y al personaje. Pero una última cosa que quería mencionar, que ahora me estoy olvidando de ella porque me fui para otro lado, con respecto a, claro, sobre todo si dentro del lore tienes la justificación perfecta para mandarlo a la Tierra. O sea, si a mí me dijeran, con lo poco que sé, sin haber visto la película y solo conociendo las reseñas, se perdió una gran oportunidad ahí, como te decía, porque Marlena podría haber mandado a He-Man con sus parientes en la Tierra. Eso sería totalmente lógico con respecto al lore. Habría llegado ahí a estar quizás con sus abuelos maternos, los que lo habrían criado, que podrían incluso haber fallecido de avanzada edad, ya cuando él tenía, no sé, 25 años y trabajaba en recursos humanos. Y otra posibilidad que encuentro yo, que dejar pasar, porque según entiendo fueron 15 años, dejar pasar 15 años desde que Adam llega a la Tierra hasta que es adulto, es mucho tiempo, que es como me parece a mí que los 5 años también que los Russo Brothers usaron para el blip de Thanos, esos 5 años también me parece que fueron mucho tiempo, porque 5 años reestructura totalmente al planeta y a la civilización humana. Hubiese sido un año o unos meses, pero no, hicieron 5 años, entonces me parece que 15 años era mucho. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo como guionista? Eso no le interesa a nadie, pero lo quería decir. Por ejemplo, habría hecho que Adam llegue de 10 años a la Tierra y hago que pasen 3 años. Adam tiene 13 años y llega Tila a buscarlo. Tila es contemporánea de él, o incluso la podría haber hecho un poco mayor, porque Tila originalmente era la guardaespaldas de Adam en Filmation. Entonces ponte tú, Adam tiene 13 años, es un adolescente espinilludo pajero, y llega Tila y Tila tiene 18. Entonces Tila puede ser la mentora de Adam. Y Adam, cuando Adam flacucho de 13 años toma la espada, se convierte en el musculoso adulto de He-Man.
Eso es lo que tenía el He-Man 2000X. Ahí Adam era un adolescente y se convertía en el He-Man adulto, que lo tomaron de Shazam, del Capitán Marvel, el niño que se transforma en adulto cuando convoca el poder. Entonces eso además te ayuda para que conserve su doble identidad. Ya no todos cachan que He-Man es Adam, porque Adam es un adolescente y He-Man es un hombre adulto. Lo mismo que con el Capitán Marvel, Shazam. Y lo mismo podría haber pasado aquí. Eso habría hecho yo, y eso podría haber servido para estas críticas que se hacen de que finalmente Adam y He-Man son el mismo. Nadie lo va a dudar que uno es el otro, y además que He-Man es otro nombre tonto que inventó él, cuando en el lore He significa poder o algo. Hay una dinastía de los He, hubieron muchos He-Man antes de él. Está Hiro también, por ejemplo, que era el hechicero, y eso también, todo eso queda afuera. Pero bueno, eso quería agregar yo. He visto un sinnúmero de quejas con respecto a que quizás visualmente los personajes se acercan a sus modelos, a sus diseños, pero alguien decía por ahí, no, pero el castillo Grayskull es el lugar donde reside el poder, y aquí era como una iglesia en el patio trasero del castillo de Eternia. Entonces, y la espada no era relevante porque He-Man tenía el poder dentro de sí, que me parece que es algo que sacaron de Netflix. Que en Netflix también, por lo menos en la serie, conservaban eso. He-Man era como un tipo flacucho que después, cuando tenía el poder, se volvía musculoso. Pero eso, con respecto a esas, son mis reflexiones desde lo que puede pensar un guionista y un escritor en lo que respecta al guión. Y eso es lo que a mí me desincentiva de ir a ver la película, no los chistes groseros. Mira, ni Sergio, lo que pasa es que son críticas válidas, o sea, yo estoy de acuerdo con ellas. Algunas son totalmente solucionables. Lo del sus años perdidos en la Tierra era a lo mejor solucionable con a lo mejor una breve recap de lo que le pasó, no sé, ni siquiera un par de líneas por ahí en la familia. Sí. Eso estoy totalmente de acuerdo. Algunas cosas en la concepción del lore original y los cambios que hicieron, también puede ser que lo pudieran haber abordado de otra forma, ¿no es cierto? Sí, lo de He-Man también, eso de que ridiculizaron un poquito el nombre, también estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con esas cosas. Y también el humor medio burdo, también sacarlo, todo lo que queráis. Pero de que eso arruine la experiencia de alguien que le gustó el He-Man, por lo menos de Filmation, eso no estoy de acuerdo. No es suficiente para decir esto no es lo mío, esto vale callampa, no lo quiero ni ver. Seguro que ahí, no. puta. Sí, seguro que no. Por eso opinión, he hecho la distinción entre las opiniones de estos fans acérrimos como Mike Bock, y de analizarla desde la experiencia de un espectador que no tiene por qué conocer el lore ni nada, que para un espectador común y corriente el lore empieza y termina con lo que vio en la pantalla, no tiene por qué ir con un manual. Y para los fans originales, por ejemplo, como te digo yo, para mí esta película o las series de Netflix son irrelevantes, porque yo soy fan de He-Man, o sea, de Masters of the Universe en realidad, porque He-Man es el personaje que menos me interesa, menos me importa y el que menos figuras tengo. Pero yo soy un fan de los juguetes, de las figuras de acción, de los juguetes que eran originalmente. Crecí siendo niño con ellos, tengo un vínculo emocional muy fuerte con Masters of the Universe, y porque me acercan a personas de mi vida que ya no están presentes, mi abuelo, mi padre, y tengo un vínculo emocional muy fuerte, y cada vez que compro una figura, cada vez que pienso en Masters of the Universe, y me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de cosas que son muy relevantes y muy importantes. Entonces sí, yo no pueden negarme a mí mi vínculo emocional con la franquicia, con estos personajes, y no pueden burlarse de que a mí me duela que se burlen de los personajes que son importantes para mí. No sin eso decir que yo me cagaba de la risa, y cada cierto tiempo veo el Heya de He-Man del Four Non Blondes. Soy uno de los mayores fans de ese video, lo veo y tengo la canción en mi playlist, la original y hasta un cover, pero entonces tampoco soy un tonto grave. Entonces es posible que, como te digo, yo la película la voy a ver cuando llegue a streaming, porque ya no me gusta mucho ir al cine. La voy a ver, le voy a dar una oportunidad, y sin prejuicio. Yo solo hablo de las cosas que han dicho personas diversas. Sí, sí, lo digo analizo, más que lo analizo desde mi oficio como escritor y como guionista. Analizo ciertas cosas que creo que se podrían haber hecho mejor, pero finalmente lo que se hace es la visión de un director, es la visión de un equipo, es la visión de una productora, es esa visión.
y te la entregan. Y tú ahí ves como espectador, como consumidor, si la recibes o no. Entonces, insisto y vuelvo a decir, el lore de He-Man es muy contradictorio. Incluso en los primeros cómics no se sabía para dónde iba, si era un bárbaro que salió de la selva y se encontró con la diosa, si la diosa era Tila o no era Tila, era Sorceress, y unas contradicciones de la puta madre que siguen hasta el día de hoy, y que hay cuando salen los cómics de Image son una cosa, y cuando salen el Filmation es otra, y las figuras de Masters of the Universe Classics tienen unas fichas que también contradicen otras cuestiones. Entonces, siempre que va a llegar alguna nueva versión, ya sea película, serie, animada o lo que sea, tiene todo el derecho a refundar. De hecho, muchos de estos fans viejos acérrimos, que tú crees que son unos carcamales que no evolucionan, valoraron mucho esa serie animada de 3D que hubo, contemporánea a la de Revelations, en la que He-Man ya como se repartía el poder entre varios de su equipo, y era más infantil, y parece que era bastante buena, y que estuvo muy bien considerada y muy bien criticada, incluso por gente como Mike Bob. Es que yo creo que lo que tenemos que entender, Sergio, es que ninguna visión de un director de animación o de un guionista de cómic va a superar la visión que tiene el fan de su visión propia de lo que deberían ser los personajes, ¿cachai? Eso no va a pasar jamás. Lo que sí sucede es que un director entrega una visión, con errores o sin errores. Uno espera que te sorprenda y sea perfecta la película. Difícil llega a eso. Ojalá en algún momento puede ser que un director atrape el rayo en una botella, pero por lo general nunca va a suceder. Es problemático, y no es problemático porque sean hombres musculosos, en taparrabos. Es problemática por todo este lore contradictorio, porque efectivamente partió como una línea de juguetes, porque tienen nombres estúpidos, porque eran juguetes, sí, y me parece genial esa explicación que dieron, que fueran los nombres que un niño les puso a unos guerreros y unos adultos que él no comprendía cómo se llamaban realmente, porque muchas veces uno, ni siquiera siendo niño, es súper bueno como desde el nivel de escritura de guión. Un niño, a veces yo ni siquiera sabía cómo se llamaba mi abuelo de repente, o mis tíos, porque eran el tío, el abuelo. Entonces, ¿cómo se llaman? Y a veces uno no sabía ni siquiera en qué trabajaban. ¿En qué trabaja tu papá? Le preguntaron a uno cuando era muy chico. No sé en qué trabaja mi papá. Yo lo veo salir y lo veo volver de la casa. Tengo idea en qué trabaja. Entonces, todas esas cosas están súper bien. Me pareció genial eso de que los nombres fueran de la manera que él los recordaba, y nombres que les dio él. Eso me parece que en cuanto a construcción de mundo, y es como por ejemplo cuando Anne Rice en la entrevista con el vampiro introdujo al folclore, al lore del vampiro, que si un vampiro bebía sangre de un muerto, se enfermaba. Eso no existía, eso lo inventó Anne Rice. Y así engañaban a Lestat y podían escaparse de Lestat porque le ofrecían a unos niños que supuestamente estaban dormidos, pero estaban muertos, pero estaban fresquitos. Entonces Lestat los mordía y consumía sangre de los no de una persona muerta, y ahí lo debilitaban y podían huir. Entonces, cuando esto me parece, lo cito porque me parece que es una adición y una construcción basándose en el lore que es mucho más respetuosa, inteligente, que ir a burlarse de Fisto y de su fisting, que también es chistoso porque también me reía yo con esas cuestiones. Ahora, lo hubiese incluido yo en una película PG-13, no lo sé. Ahí ya cuando tú quieres darle el gusto a todo el mundo, como dicen, finalmente termina no dándole el gusto a nadie. Pero ya estamos llegando a la finalización, les quería decir, para que fuéramos cerrando. Una cosa antes que se acabe. Oye, cuando quieran un especial de vampiros me avisan, porque conozco el mundo de tinieblas del juego de rol y está basado mucho en Anne Rice. Eso ayudó demasiado. Y lo otro, que se perdieron tremenda oportunidad, sorry que estoy en la calle, se perdieron tremenda oportunidad de haber hecho harto alivio cómico, siendo que Orco disfrazado de humano hubiese criado a He-Man de la mejor forma posible, y que hubiese sido súper awkward su forma de relacionarse con los humanos. Se perdieron esa oportunidad. Y lo otro, antes de que se acabe, mencionaste las series del año 2004, y hubo una camada de series, de franquicias conocidas, todas de esa época, que eran muy buenas y que les fue bien mal. Una de esas, la de Thundercats y la de los Ghostbusters, todas aclamadas y la de Jóvenes Titanes también, aclamadas por la crítica, y que no pudo, era demasiada la competencia con el material original y les fue mal. Eso. Gracias, Rodrigo. Bueno, sí.
Sí, Rodrigo tiene razón en todo caso. Bueno, y lamentable, pero no vamos a ver, difícil que veamos una secuela. Ando a saber si Amazon igual lo considera, pero como le fue los números, estaba muy complicado. Y eso, pues, a lo mejor el canto del cisne de una generación, de un tipo de consumo de cultura pop que ya está en su atardecer. A lo mejor no, a lo mejor no nos despidamos tan triste, pero por lo visto está difícil en muchos casos, siendo que fueron en su momento personajes ultra icónicos, o sea, He-Man dominaba todo el mundo. Así que eso, pucha, que gana haber visto una segunda parte, pero está complicado. En una de esas sucede un milagro. Bueno, pero sabes que Así que veamos qué sucede. dicen que Jeff Bezos es fanático de Masters of the Universe y que no importa lo mal que le vaya, Bezos va a seguir poniendo lucas para eso y que quizás ahora va a seguir viviendo quizás como serie en Amazon. Puede ser, puede ser. Y lo que sí puedo, por lo menos a mí lo que me da la sensación de que sí escucharon en muchos aspectos a los fans a medida que iban construyendo la película. Así que si es que llegase a suceder una segunda parte, me da la sensación que van a acusar recibo de cosas así como no se pasen tanto en el humor burdo. A lo mejor incluso pueden abordar en una segunda parte qué pasó con He-Man un poquito más en la Sí. Tierra, ¿cachai? Es como lo que pasó con la película de Pero Mortal Kombat. Supe que la segunda película de Mortal Kombat era mucho mejor que la primera porque subsanaron varios problemas que tenía la primera. exacto, exacto. Pero para eso necesitan oportunidad de poder aprender de tus errores, poder redimirte. Así que ojalá se dé, po. Pero espacio para seguir desarrollándolo está. Sí, ¿sabes lo que pasa? Hitman, Una última cosa Skeletor que está quería bien, decir. Skeletor está bien. Oye, lo que pasa es que He-Man fue algo gigantesco y enorme en los años 80, pero puede seguir existiendo como algo menos gigantesco y menos enorme. Como ejemplo pongo que al único género que le está yendo bien actualmente es al terror. Y se están haciendo películas prácticamente con el vuelto del pan y que son mucho más. O sea, si tú me decís, por ejemplo, que en He-Man te gastáis 200 millones de dólares para recuperar 800, o sea, para recuperar 88 millones de dólares. Pero resulta que se están haciendo películas, no sé, pues, Terrifier, la del payaso Art, gastaron 250 mil dólares o algo así, e hizo 20 millones de dólares. 20 millones de dólares el vuelto del pan para Marvel. Pero resulta que para las productoras independientes, si te gastáis 250 mil dólares en hacer una película y ganáis 20 millones, es un éxito rotundo. Entonces, de repente, podemos tener cosas. Hay un fan film que yo apoyé en Kickstarter de He-Man, que está en producción actualmente. Y es súper fiel en cuanto a los trajes, porque son cosplayers profesionales los que están actuando. Y puede seguir sobreviviendo así, ¿no? O sea, yo digo, no tiene por qué, así como nosotros hacemos cómics y publicamos cómics, pero no pretendemos llegar a los niveles de Marvel o de DC. Entonces, por lo mismo, He-Man puede seguir existiendo si yo creo que si se acota y se aborda de una forma más realista, conservadora, entre comillas, humilde, con respecto a lo que la franquicia es su realidad. Entonces, no hagamos películas multimillonarias, blockbusters de He-Man, porque He-Man va a ser algo que quizás puede seguir viviendo en un nicho y no para 50 mil millones de espectadores, sino para 50.000 espectadores, ¿no? Esa era mi reflexión de cómo creo yo que debería seguir sobreviviendo la franquicia, siendo más acotada y siendo menos ambiciosa con respecto a que tal vez debería seguir siendo como una serie animada tal vez y no películas live action blockbuster. Esa quizás es la lección. Puede ser. Y eso que toda la plata que invirtieron, se nota que Cringer o Battle Cat lo pusieron poco porque igual se les salía de presupuesto. Y no se veía tan bien, la verdad. Así que a pesar de toda la plata hubo cosas que también tuvieron que recortar y se nota que fue por asuntos que se les salía el presupuesto, se les elevaba por las nubes. Veamos, porque hay coletazo yo creo de esto, porque hasta donde yo supe también querían ver la posibilidad de sacar uno de los Thundercats. Vamos a ver si después de esto persiste el interés por revivir franquicias antiguas. Bueno, sé que el próximo año quieren sacar el de las Tortugas Ninja. El de las Tortugas Ninja, la gracia que tiene es que está ceñida en una actualidad, no está en un mundo de fantasía. Entonces, si lo acopláis al hip hop o a alguna tendencia musical o algo, puede que los niños, las nuevas generaciones, se sientan atraídas, aunque la última en animación no les fue tan bien, ¿cachai? Anda a saber tú, o a lo mejor, como decimos, es el canto del cisne de una generación que vio este tipo de cultura pop explotar y nunca va a volver.
mucha gente pensó que Retro Robótico había tenido su canto de cine también, ya que estamos de nuevo. Entonces, eh, puede que He-Man no muera, así como nosotros tampoco aún hemos muerto, y estuvimos encantados de compartir con ustedes. Estuve encantado de haber vuelto con Retro Robótico este año, aunque solo sea para este especial, y con esto ya sí que nos tenemos que despedir. Ya. Ahora volvemos a las cavernas y en una de esas revivimos para otra ocasión especial. Así que les mandamos un abrazo a todos y esperamos pronto, a lo mejor, arrancarnos para conversar de otra cosa ñoña. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Amigos, que el poder esté con Chau. ustedes.